Esta es la hora 1 de la tarde con 24 minutos. Converso a esta hora de la tarde. Tengo en estudios al abogado penalista Fernando Ugaz. ¿De qué voy a hablar con Fernando Ugaz? De todas esas cosas que están pasando en la lucha anticorrupción, en el tema del manejo penal, de lo que significa aplicar el código y la normatividad para ponerle un poco de freno a este tema de la corrupción en el país. A propósito de la salida de Iván Vázquez, a propósito de la salida de Wilfredo Oscorima, a propósito de la detención por 48 horas del señor Acurio, a propósito del pedido de detención y ubicación para el señor Jorge Luis Bartelmés, alcalde de San Bartolo, a propósito de todo lo que está pasando, Odres y tanta cosa más. Señor Ugaz, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludarte, gracias por la invitación, atento a las preguntas. Bueno, ¿qué pasa? Yo diría, como dice la canción, unos entran y otros salen. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Están con razón, sin razón? ¿Es un tema de dónde radica la dificultad de que, por ejemplo, haya una percepción, como está sintiendo la gente en Ayacucho, o como probablemente pueda sentir la gente en Iquitos, de que no se está consiguiendo justicia en una lucha real contra la corrupción? Bueno, a ver, primero yo creo que hay que, digamos, un poco de pedagogía para los escucha. En principio hay que dejar claro que cuando las personas al iniciar un proceso los llevan a prisión, no es necesariamente porque haya habido una sentencia condenatoria, sino por cuanto la judicatura, el juzgado y la fiscalía entienden de que por peligro procesal principalmente la persona puede fugar del país, puede obstaculizar la actividad probatoria y por lo tanto inicialmente, correcto, al señor Oscorima, al señor Iván Vázquez y a estos señores del caso Odebrecht y de este tema del gobernador de Ayacucho, ¿cierto? Entonces, del Cusco, perdón, Jorge Acurio. Jorge Acurio Tito, el ex gobernador del Cusco. Entonces, inicialmente, correcto, se dan estas detenciones y purgan, van, digamos, estando detenidos por 8 meses, incluso se duplica con los casos son complejos. Caso Álvarez, por ejemplo. Caso Álvarez. Pero, sin embargo, conforme va avanzando el proceso, se va llevando el juicio y se va emitiendo sentencias, correcto, en primera y en segunda instancia, y en algunos casos, como por ejemplo el caso del señor Oscorima, hasta la Corte Suprema a nivel de casación, entonces ya luego de bregar durante tanto tiempo, el sistema comienza a hacer un balance, analiza las pruebas, va al tema de fondo y dice, acá desde mi perspectiva, como en el caso de Oscorima, dice, acá no hay delito, acá han faltado que se analicen de mejor manera las pruebas. De tal manera que en el tema, por ejemplo, del señor Oscorima ha dicho, bueno, 2 cosas. En principio, en relación al tema del grave peligro de la situación de emergencia por el cual el señor Oscorima habría contratado de esta manera 20 millones de soles para comprar maquinaria, aparentemente, según lo que dice la Fiscalía, simulando una situación de emergencia que no existía. Correcto. Eso es la tesis de la Fiscalía, correcto. Entonces, y en función de eso se hace el proceso. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? La Corte Suprema emite una casación y en esa casación describe que existe jurisprudencia vinculante con respecto justo a este punto central y neurálgico en el caso del señor Oscorima. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? A ver, Fiscalía, a ver, sistema judicial. Cuando una persona describe que existe grave peligro en situación de emergencia y hace una serie de contrataciones o hace una serie de actos en beneficio de su pueblo, en este caso como supuestamente el señor Oscorima, lo primero que hay que verificar es si en verdad existía o no existía este peligro. De tal manera que este peligro no se puede verificar en abstracto, ni lo podemos conocer en abstracto. ¿Quién es la entidad que debió emitir este pronunciamiento? ¿Es el OCE? No. Sino es la entidad cuya fuente de información especializada por la experticia de esta grave peligro y situación de emergencia debió opinar. En este caso fue Senami. Por ejemplo. Senami, Defensa Civil, o de me imagino. Alguna entidad. Entonces, en este caso, esa fuente de peligro, esta emergencia que generó esta situación, debió ser Senami y debió emitir un informe, y es él, no el juez, no el fiscal, no cualquier entidad, sino es él, por la especialidad de este tema, que debió describir si en verdad existe o no. Vamos a revisar el proceso. ¿Existe esta información? Se le pidió al Senami, se le pidió una entidad especializada que nos diga si hubo realmente esto, siglo XXI. Es posible que nosotros
hubiese podido requerir alguna institución y se hubiese brindado, sí es posible. ¿Se hizo? No se hizo. La Fiscalía cumplió con su labor de sustentar esto para tener esta persona en prisión en situación de condena, no lo hizo. Entonces, repasando un poco esta situación. Pero la realidad le daba la razón al fiscal, ¿ah? Ahora, yo entiendo el tema procedimental que usted está hablando. No, pero esto no se trata de solamente un tema mero procedimental. Y le explico por qué. La Porque realidad ha demostrado que no había nunca ninguna situación de emergencia. La Corte Suprema también lo responde con la casación, y esto es importante que lo sepamos. Digamos, que la defensa logró acreditar de que existían decretos de urgencia en relación a otros tipos de actividades que no necesariamente tenían relación estrictamente con este contrato de licitación, que afirmaban la existencia de esta emergencia, de esta grave situación de primera emergencia. Entonces la defensa describe, la Corte Suprema analiza, digamos, cómo es que para estas situaciones existe la emergencia y para mi caso de defensa no existe la emergencia. Entonces me parece que, y además otros informes, reports que enviaba el CENAMI, correcto, en su página, etcétera, que informaban sobre este tema de emergencia, si bien es cierto, afirmaciones generales de atención, etcétera, no informes específicos para este caso, pero todo esto sirvió para que la Corte Suprema, a nivel de última instancia, evalúe de mejor manera este caso. Hay algunos casos que no nos agrada, hay algunos casos que sí nos agrada cómo decide la Corte Suprema. Pero en general lo que yo creo que no agrada es que uno ve que hay mucha ley a favor de los, bueno, inculpados, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo que el otro día le decía. O sea, yo cuando los escucho a ustedes digo, hay tanta norma que garantiza la libertad y no hay nada de norma que garantice a la gente el derecho a que le manejen bien su plata. O sea que yo siento que ahí estamos cojos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y más bien va la exhortación. ¿La exhortación cuál es? Que no basta con que nosotros tengamos a la persona presa en un determinado momento, porque esto es cautelarmente, y la Fiscalía no tiene que bajar la guardia, ni decir ya gané la batalla frente a la corrupción. El tema central es Fiscalía, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que tenemos una carga procesal tremenda y la Fiscalía debería diseñar un diseño estratégico y verificar algunas prioridades. Este caso es Colima, teniendo tal envergadura de gobierno, correcto, o el presidente del gobierno regional, nada más y nada menos, debió dotarse de todo su esquema probatorio para sustentar este tema. Sí. ¿Lo hizo? No. La pregunta es si las personas deben ser condenadas sin una prueba cabal, contundente, ¿correcto? Ya purgó prisión, ya está en prisión a propósito de las medidas cautelares. ¿Debería continuar esto a nivel de sentencia cuando la Suprema advierte que no hay una prueba contundente a favor de esa alegación de la defensa? Yo creo que no. Entonces, yo creo que la reflexión sería que la Fiscalía no debe bajar la guardia, que la Fiscalía debe ser persecutora hasta el final, que debe solicitar una actuación probatoria a cualquier entidad pública y privada. Y esto el nuevo Código Procesal Penal lo permite. Correcto. Ahora, con razonamientos, por supuesto, en aplicación de la norma, lo de Acurio es que me imagino estará un par de meses y luego sale también, ¿no? Bueno, el tema del señor Acurio es un tema que me parece que tiene otro nivel de análisis. ¿Por qué? Porque las pruebas que existen para el tema del señor Acurio y para el tema del abogado José Zaragoza Amiel son temas que son, a esta altura, siglo XXI, tienen algún nivel de contundencia. Hay que recordar que el nuevo Código Procesal Penal ha permitido para este tipo de cosas, ¿qué cosas? Por ejemplo, las declaraciones colaterales eficaces. Acá hay 3 declaraciones colaterales eficaces. Correcto. Y la ruta que se describe en este tipo de casos hay depósitos de Andorra, salió de Odebrecht, de Suiza. una empresa offshore que ya hace ratos en Brasil decían que se utilizaba para depósitos. Correcto. De tal manera que el acervo probatorio a este nivel es un acervo probatorio importante, trascendente,
¿Correcto? Ahora, legalmente, para terminar, tiene 48 horas que se vence mañana en la mañana. Sí. ¿Cuáles son las opciones que tiene el Ministerio Público? ¿Pedir ampliación, solicitar prisión preventiva? ¿Qué es lo que podría ocurrir en el escenario desde el punto de vista de procedimientos legales? Bueno, la norma permite que en casos de complejidad, ya con las normas modificadas, esto se puede extender incluso a 7 días. Ya. Pero digamos 2 días, 7 días, lo que correspondería sería el Ministerio Público pedir la prisión preventiva, ¿correcto? Si entiende que tiene toda la solvencia el caso, y es por esa razón que ha hecho los allanamientos, registro de personas. Para armar el caso. Y lo mismo que sucedió en los temas de los IRSA, ¿cierto? Sí. En los temas que allanó, incautó, ingresó a las casas y encontraron justo la repartición de los porcentajes de Andorra. Y los depósitos, etcétera, etcétera. Entonces, las cuentas entonces yo creo que ese diseño estratégico de allanamiento, registro de personas, de inmuebles y detenciones, me parece que es una fórmula interesante, importante. Vamos a ver lo que pasa. Para sostener este pedido, ¿no? Correcto. Muy bien, doctor Ugas, muchas gracias. Muy amable. Gracias, usted es hablar. Esta es la hora. Estamos a la 1:00 con 35 minutos. Vamos a la pausa. Retornamos. Tenemos más. Estamos en Radio Exitosa.